es inaceptable que el protocolo de la empresa sea pone en riesgo tu físico, tu integridad, para resguardar los bienes de la empresa. Atenta contra toda norma jurídica y contra toda lógica también. Claro. Pero no es el único caso. Por algo el trabajo se cuenta deber está ausente. Exacto. ¿Te acuerdas que hace un tiempo atrás, bueno, tampoco tanto, llegó un trabajador de la construcción donde desde el primer día se dio cuenta que faltaban implementos básicos de seguridad, los EPP? No habían casco, no habían arneses, y cada vez que preguntaba, el supervisor le decía, no, ya tranquilo, van a trabajar nomás y ya va a llegar, anda así nomás. Y un día, lamentablemente, este trabajador se accidentó, perdió el equilibrio de una viga, sufrió una fractura, porque no habían arneses adecuados a su trabajo y sufrió las lesiones correspondientes. ¿Te suena? ¿Te acuerdas más o menos ese caso que yo? Lo estaba confundiendo con otro, el del tipo de la... No, pero ese era otro, ese era el de una salmonera en el sur, me acuerdo. Sí, pero sí me acuerdo del que me estás comentando. Una fractura, creo que en la pierna izquierda, pierna derecha, que el tipo estaba trepado, una cuestión con unos arneses que ni siquiera eran arneses, eran como unas cuerdas medio artesas. Unas cuerdas ordinarias y cayó de tercera o la cresta, pero sí, con la cresta de una construcción, me acuerdo. Ya, bueno, ahí claramente tenemos la infracción al deber de seguridad del empleador. Claro. Y esto es importante porque, de nuevo, cuando hablamos de la infracción del deber de cuidado, es deber del empleador, no del trabajador. Es siempre deber del empleador proteger y cuidar la vida de sus dependientes. Eso es un hecho de la causa. Entonces, en este caso, claro, el viejo que insistió, me acuerdo que tenía las constancias de la inspección, si la persona insistió con sus EPP, los EPP no se los entregaron nunca, hasta que quedó la embarrada, el tipo se fracturó la pierna. No me acuerdo si fue a la izquierda o a la derecha, pero fue una caída horrible, como un segundo piso, con unas cuerdas súper artesas que habían hecho. Bueno, en ese caso, el empleador claramente faltó a su deber de cuidado. Ahí tramitamos una demanda por accidente laboral que fue bien interesante. Sí. Y en el caso de los guardias de seguridad, el caso de las personas que son mandadas a cumplir con funciones de guardia, yo diría que es incluso más grave. Porque cuando tú aceptas un trabajo como maestro de construcción, tú sabes que van a haber algunos riesgos asociados. Estamos claros. Pero cuando tú te contratas de guardia, tú no esperas que te van a obligar a enfrentarte con un mechero que te puede pegar una puñalada. Eso es poner al trabajador en un riesgo inaceptable. Y ojo, que hay muchas empresas grandes que están haciendo eso, que le están pidiendo a sus dependientes, farmacias, algunos minimarkets de estos grandotes, que le están pidiendo a sus trabajadores que ellos se opongan a los mecheros, que andan espantando a la gente que entra a robar. Eso es absolutamente ilegal. Eso no tiene excusa. ¿Qué consecuencias legales tiene la empresa si incurre en este tipo de conductas, por ejemplo? Bueno, aquí hay varias consecuencias que pueden enfrentar. Primero, las administrativas básicas. O sea, si un trabajador va y pone una denuncia en la inspección del trabajo porque lo están obligando a exponer su vida haciendo algo para lo cual no está contratado, va a la inspección del trabajo, si constata eso en terreno, las multas te llueven por todos lados. Pueden haber consecuencias judiciales también. Por supuesto que sí. Claro, este es un incumplimiento grave del contrato de trabajo, y ahí nos retrotraemos a cuando conversamos sobre el despido indirecto, el autodespido. Exactamente, para allá quería ir. Exacto, si esta situación se produce, un trabajador perfectamente se puede autodespedir. No tiene que pasar primero por la inspección del trabajo, como cuando son incumplimientos de esta materia, pero un poco más pequeños, porque en este caso estamos hablando de alguien que está exponiendo ya su vida. Entonces, eso es grave por donde se mire, puede ser constitutivo de vulneración de derechos fundamentales, y el autodespido ahí está a la mano para los trabajadores que entienden que están arriesgando su vida de forma innecesaria y en funciones que ni siquiera están en su contrato. Sí, pero ojo también para los trabajadores. Estos ejemplos que vimos ahora fueron los que se nos ocurrieron y se nos vinieron a la mente, pero bajo ninguna circunstancia son taxativos. Vale decir que son esos y nada más. O sea, pueden ser muchos que se den en la práctica y van a estar sujetos a evaluación. Entonces, si ustedes creen que el empleador está incumpliendo precisamente a su deber de seguridad, hagan preguntas, intenten asesorarse con un abogado o con una abogada para que evalúen la posibilidad antes de autodespedirse, porque de repente puede ser que la percepción del trabajador sea que el empleador esté incumpliendo al deber de seguridad, se autodespida, pero esa acción no tenga ningún tipo de futuro. Y ahí vas a perder como en la guerra porque se va a entender que renunciaste. Exacto. Bueno, eso es algo que hemos conversado
siempre que les hemos puesto harto énfasis con Rick en este espacio, y es siempre, antes de tomar cualquier decisión, consulte con un abogado. Porque, tal como dice Ricardo, o sea, si eventualmente un trabajador estima que algo es un incumplimiento grave, que se está poniendo en riesgo su vida, y toma la decisión sin consulta, bueno, aquí ocurre lo que pasa muchas veces, y es que lo que para uno es grave, cuando uno pide la opinión, digamos, profesional, de repente te das cuenta que no lo es, y puedes estar metido a las patas hasta el fondo, y de ahí no te saca nadie nunca más. Entonces, súper importante cuidar esos aspectos. Afortunadamente, en más de alguna ocasión ha llegado algún trabajador a hacer las consultas pertinentes y le hemos podido decir, flaco, o sea, es que en verdad no va por el autodespido tu asunto. O hay que darle una segunda vuelta, hay que acudir a otras instancias. Hay otros casos donde ya la cuestión es urgente, no hay nada más que hacer y hay que entrar a operar, pero... Claro, no, si esto, o sea, los ejemplos que hablamos con Pablo recién son de manual. Si tú trabajas como cajera y te mandan a cubrir al guardia de seguridad cuando está en horario de colación, no es muy discutible la acción, es de manual. Lo mismo sucede con los trabajadores de la construcción que simplemente les niegan los EPP por tacañería, por falta de recursos, por lo que sea. También es de manual, pero debemos recordar que el deber de seguridad no es absoluto, o sea, existen ciertos matices. O sea, digámoslo de otra forma, es un principio. Y los principios, como siempre, el principio, digamos, que impera, o sea, que establece el deber de seguridad, es un deber que todo empleador tiene que respetar. Lo que pasa es que no cualquier conducta es una afectación tan grave como para que vayamos al autodespido. Porque recuerden, el autodespido es en los casos de incumplimientos graves. Y el factor grave es el que hay que calificarse. Exactamente, porque reiteramos, si el autodespido no es tal, vale decir que el juez determina que en realidad la acción no era un incumplimiento grave, vas a perder todos los años de trabajo porque lo único que te van a pagar es el equivalente a una renuncia. Vale decir, vacaciones proporcionales si es que tenías días adentro. Y los días trabajados del mes, nada más. Claro, pero nada más que eso. O sea, en el fondo no hay indemnización por año de servicio, no hay recargo, no hay nada más. Porque se entiende que renunciaste. Así que, entonces, Pablito, prudencia, muchachos. El mensaje de siempre acá, prudencia. Aparte de, antes de actuar y no ser impulsivo, ¿algún consejo para el trabajador que se siente que su derecho está siendo vulnerado o que evidentemente lo está haciendo? Yo diría que el mejor consejo que uno puede dar ahora es ir tomando, digamos, todas las acciones pertinentes para que esta situación se remedie o para dejar constancia de que esta situación está ocurriendo. Entonces, si yo he insistido varias veces con que no me han entregado mis elementos de protección personal, bueno, le mando un WhatsApp a mi supervisor, a mi jefe, ¿qué pasa con esto? Que quede constancia que hay un interés. Si no me están dando bola, mando un correo electrónico. Si no, voy a la inspección del trabajo y pido una fiscalización. Es ir escalando en el fondo. O sea, si no me tomaron en cuenta cuando lo dije, bueno, lo voy a escribir. Y ahora que quede un contexto, o sea, que quede, digamos, constancia de que lo escribí y lo solicité. Ya sea por WhatsApp, ya sea por correo. Si tampoco me dan bola ahí, bueno, voy a la inspección del trabajo y pido una fiscalización para que vaya un fiscalizador y diga qué es lo que está pasando acá. Y si a todo eso falla y veo que en verdad mi vida ya está peligrando, mi salud está peligrando, ya tomo, digamos, la acción más radical, que es una acción judicial. Pero el consejo que yo puedo dar es siempre ese, siempre dejando constancia de qué es lo que está ocurriendo. ¿Sabes qué? Hablando de las constancias, me acordé de un caso que vimos ya hace tiempo atrás, más de 2 años, de un viejito que trabajaba como guardia para una empresa grande. Me hiciste retroceder 2 años atrás, ya como que me mareé. No, mira, yo te va a recordar este caso porque la tuvimos difícil en lo que es la prueba, ya que el caballero no se respaldaba y la empresa se fue negativa siempre, y nosotros dijimos, este viejito es bien zorro, se la sabe por libro. Él anotaba en su bitácora, en el libro que tenía en la farmacia, que pedía los implementos necesarios, que era precisamente un chaleco anticorte, que la empresa jamás se lo proporcionó, y en el libro aparecía más de 20 veces que él había solicitado eso. Incluso cuando iba a Carabineros a fiscalizar, él se hizo presente. El viejo le postaba el libro y el viejo le sacó fotos al libro, porque después cuando lo pedimos por exhibición, los tipos dijeron, no, ese libro no existe. Que no lo tenían, exacto. Que mostramos las fotos y hasta ahí nomás llegó. Ya te acordaste. Ya me acordé, sí. Me acordé de las fotos. Sí. Me acordé de las fotos del libro. Me acabo de acordar de ese caso que lo tenía completamente perdido en mi memoria, donde efectivamente, pues, lamentablemente al viejito le pusieron la puñalada. Afortunadamente no pasó a mayores y le llegó como en el brazo porque... O sea... El viejo igual. El viejo igual era choro, hay que decirlo. Sí.
Era choro, era un El- super guardia. El viejo era medio choro, pero claro, ese caso es importante porque tiene que ver precisamente con el hecho de dejar constancia, de ir dejando evidencias de lo que fue pasando, si de repente alguien requiere atención médica, ir al médico y así suma y sigue. Pero eso yo diría que son los elementos principales para poder ir construyendo lo que podría ser después una acción judicial, o más que eso, incluso ir tomando los resguardos del caso. Exactamente. Yo creo que con esta información ya está clara, está concisa y así no extendemos tanto el video para que sea digerible para los espectadores. No sé si tienes alguna cosita que se nos haya quedado en el tintero, algo práctico que consideres que sea relevante. No, Rick, con eso estoy, yo creo que con eso ya estamos listos. Perfecto. Como es de costumbre, gente, muchas gracias por llegar hasta esta instancia. Si tienen alguna duda, cualquier cosa, déjenla en los comentarios. Ambos respondemos personalmente, así que siempre estamos ahí metidos en los comentarios resolviendo dudas. Y si tienen alguna propuesta de tema o quieren contarnos algo que les está pasando o alguna experiencia a compartir, déjela también por correo electrónico y podemos hacer un video sin ningún problema. Nosotros felices de poder ayudar a la comunidad. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte y por sobre todo suscríbete, es totalmente gratis y te va a ayudar a seguir teniendo este tipo de cápsulas informativas que siempre es importante escuchar y nutrirse porque el trabajo está presente pero en absolutamente todos lados. Así es. Pablito, un gusto volver a grabar contigo. Nos vemos entonces en un par de días más para seguir grabando. A la gente, espero que tengan un muy buen día, una muy buena tarde o una muy buena noche, según en el horario que nos estén escuchando. Cualquier cosita, aquí YouTube le vas a estar recomendando un par de videos. Nos vemos la siguiente semana. Chao, Pablito. Chao, Rick. Adiós a todos.